La palabra restricción externa es como rara, es abstracta. En realidad el problema tiene que ver con el cortocircuito que tienen muchas economías periféricas en su relación con el resto del mundo, que cada tanto las hace entrar en una crisis económica severa. Hay ciertos síntomas, se agotan las reservas, se producen devaluaciones gigantes, colapsa la economía. En nuestra historia económica eso es un episodio reiterado a lo largo del tiempo, sobre todo desde que comenzó la industrialización y desde que llegó el peronismo y hizo políticas redistributivas. Este problema de la restricción externa empezó a ser frecuente, y vamos a tratar de entender digamos, cómo se fue armando esto y cómo llegamos a hoy con esta cuestión. Lo primero, decir que en la Argentina agroexportadora, con un mercado interno que estaba restringido a las clases altas y a una franjita de clase media, la verdad que tener una situación cómoda con el resto del mundo era relativamente fácil. El país exportaba muchísimo, importaba casi todos los productos industriales, le daban crédito infinito porque ese crédito se lo otorgaban contra futuras cosechas y futuros granos y futuras vacas que iba a exportar, y funcionaba sin demasiados problemas. La verdad que para la oligarquía argentina el drama se llama 1929, ahí es donde se arruinó todo para ellos. Y aparece otra Argentina, digamos, a la Argentina oligárquica en el 29 le llega el telegrama de despido del mercado mundial. Se acabó. Y empieza un proceso de industrialización muy espontáneo, muy bajo las barbas del régimen oligárquico, que es en realidad el origen del peronismo. El origen del peronismo está ahí. En esos 15 años que van desde 1929-30 hasta el 45 hay un proceso de industrialización espontánea. Nadie lo quería, pero que va a tener la característica de ser fundamental. Hay un dato que me parece que es de casualidad, es así, pero es muy relevante, que es que en las series históricas del Producto Bruto de la Argentina, 1945 es la primera vez que el Producto Bruto Industrial equipara al Producto Bruto Agropecuario. De casualidad, es así, no hay mecanismos en la historia, pero la verdad es que eso está demostrando el vigor del proceso de industrialización previo al peronismo. Lo que el peronismo me parece que incorpora como novedad absoluta es que esa industrialización es buena, que es el valor que no tenían los regímenes políticos anteriores, que no veían en la industrialización nada significativo. Ahora, el peronismo toma la industrialización y la promueve y la estimula y la empuja con una característica muy particular, que es una industrialización muy volcada hacia el mercado interno. La idea no era exportar industria, digamos, ahí está la cosa, que para exportar está el agro, que también es un problema. Digamos, es un problema que hay que pensar. Digamos, exporta el agro, la industria crece y ahí empiezan los cortocircuitos. Un cortocircuito que ya se presenta en el 49, en el 52. Aparece el problema de que la industria crece tanto, y es una industria que trae maquinaria de afuera, trae repuestos de afuera, compra petróleo afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más crece la industria, más se van divisas del país. Y la actividad agropecuaria, que venía estancada desde antes del peronismo. Nadie crea que se estanca el agro argentino por el peronismo, se estancó en el 39, ni en el 43 ni en el 45. En el 39 empieza el estancamiento agropecuario, que sigue mucho después del peronismo, sigue hasta mediados de los años 60. Casi cumplen un cuarto de siglo de estancamiento agropecuario. Ahora, ese estancamiento agropecuario combinado con una industria vigorosa
que vino de antes del peronismo, que el peronismo promovió y que siguió después del peronismo, y esto es importante decirlo también, crea una combinación muy complicada, que es que el sector dinámico de la economía importa cosas y por lo tanto gasta dólares, y el agro, que es el que trae los dólares a la Argentina, y así estaba, el peronismo eso mucho no lo cuestionó. El que trae los dólares es el campo, y el campo estaba estancado. Con lo cual empiezan a pasar cada 2 por 3 estas situaciones de que se agotan las reservas del Banco Central y que hay que hacer una devaluación. Se agotan las reservas y hay que hacer una devaluación. La que hizo Pinedo a la caída de Frondizi, la que hizo Frondizi cuando llegó, y así cada tanto una devaluación, la economía arranca, crece un poco y de vuelta volvés a la situación de que otra vez se te agotan las... Eso llamamos restricción externa, es decir, que en vez de poder crecer todo el tiempo como una locomotora, tenés que parar porque se te van los dólares. Esto se empezó a discutir mucho en los años 60 en la Argentina, no es que estamos descubriendo la pólvora, se discutió mucho, se discutió muy bien, porque en esa época los argentinos todavía teníamos fe en que desde el Estado podíamos hacer cosas. Digamos, había mucha fe en los radicales, en los peronistas, en los desarrollistas y en los izquierdistas, que con el Estado íbamos a hacer muchas cosas. Entonces se discutía, ¿qué hacemos con esto de la restricción externa? El campo, como siempre, decía, bueno, lo único que hay que hacer es sacarnos impuestos a nosotros, no ponernos ningún tipo de restricciones y vamos a producir tanto que vamos a inundar a la Argentina de dólares. Bueno, eso significaba destruir el proyecto industrial, así que ningún gobierno se prendió en el programa agrario, pero tampoco se prendió ningún gobierno en el opuesto, que era hacerles la reforma agraria, es decir, arrebatarle la pampa húmeda, dividirla en explotaciones razonables y generar un salto agropecuario, una transformación agropecuaria. Eso tampoco pasó en la Argentina. Lo que sí pasó fue que fueron madurando ciertas políticas tecnológicas útiles, digamos, que ya habían sido pensadas por el peronismo y que siguieron después del peronismo, el INTI, el INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que tuvieron una función dinamizadora. Y en el agro argentino eso se empieza a ver a mediados de los 60 en adelante, empieza a crecer el agro argentino, ese que estaba estancado, que no pasaba nada, que producía todos los años lo mismo, ahí se empieza a ver cómo se empieza a mover. Habían pasado cosas, empezaron a entrar tractores, entró maquinaria agrícola, entraron fertilizantes, digamos, lo que los canadienses o los norteamericanos habían hecho 50 años atrás, estos empezaron a despertarse y a hacer algo de esa manera. Y se empezó a notar, digamos, un despegue del agro argentino y también gobiernos que empiezan a pensar que algo hay que exportar a la industria, no solamente la industria tiene que ser mercado internista, tiene que tener cierta capacidad de conseguir dólares. Eso atraviesa varios gobiernos, a los radicales, al gobierno de la Revolución Argentina y al gobierno peronista 73-76. Ahí estaba la idea de que había que hacer exportaciones industriales y cada uno buscaba la forma de hacerlo. Formas muy distintas, por supuesto, pero digamos la idea de exportar industria ya había estado presente. Digamos, y ahí pasa algo que es un periodo hasta entre 1965 y 1975, donde no se presenta la famosa restricción externa, es decir, donde no hay ninguna crisis cambiaria, donde no se estrangula el sector externo de la economía, donde Argentina no se queda sin reservas de repente, porque empezó a funcionar el agro, pero empezó a funcionar también una industria que no solamente producía para el mercado interno. Es decir, daba la impresión hacia mediados de los años 70 que habíamos encontrado, mal bien con el despelote político descomunal de aquella época, habíamos ido encontrando la forma de ir superando el tema de la restricción externa. Y lo que hace el gobierno del proceso de reorganización nacional, en ese sentido, es fundamental para nuestra historia económica reciente, digamos, que es endeudar a la Argentina. Endeudar severamente a la Argentina en una magnitud absolutamente abrumadora,
que va a implicar que Argentina no solamente necesita a partir de ese momento dólares para sus importaciones, que era, hasta ahí ese era nuestro problema, el problema argentino, cómo hacemos para conseguir los dólares para importar las cosas que necesitamos para seguir creciendo. A partir de ese momento aparecen varios problemas con el proceso. Uno de los problemas es el problema del endeudamiento, es decir, a partir de el 82-83 entramos en una historia nefasta de pagar intereses de la deuda en una magnitud descomunal. Es decir, Argentina necesitaba muchos más dólares que antes. Es decir, se había agudizado la restricción externa. Es decir, si antes no nos alcanzaba, pero porque crecíamos, ahora no nos alcanzaba, aunque nos estancáramos. Nos faltaban dólares, nos faltaban dólares, nos faltaban dólares. Financieramente eso se tendría que haber caracterizado como una situación de insolvencia. Esto quiere decir que Argentina en ese momento, 1982-1983, se tendría que haber declarado en default. En ese momento. Chao, se acabó, no podemos pagar, renegociamos, hagan lo que quieran. No podemos seguir pagando. No se hizo. Y se arrastró el problema suponiendo que era meramente un problema de liquidez. Es decir, que transitoriamente estábamos sin dólares, pero que ya los íbamos a conseguir. Nunca los conseguíamos porque toda la presión del sistema financiero internacional era para que Argentina contrajera la economía y consiguiera dólares en un contexto donde los precios internacionales, los productos agropecuarios, todo lo que Argentina exportaba, los primeros años de la democracia, 84, 85, se hunde el mercado internacional de todo lo exportable por la Argentina, con la cual la situación era absolutamente dramática. Es decir, por un lado tenían los bancos reclamándote dinero a lo loco y por el otro lado las exportaciones que vos hacías no valían nada. Así que la combinación esa fue catastrófica y así terminó el gobierno de Alfonsín. Siempre tengo la necesidad moral de recordar que el gobierno de Alfonsín cae producto de un golpe de mercado, que queda impune. Esto es muy importante. Básicamente, en el gobierno de Alfonsín se presenta de vuelta el tema de la restricción externa, es decir, Argentina no consigue dólares vía sus exportaciones, más lo que nos prestaban en ese momento era para pagarle a los bancos, con lo cual no nos servían de nada los préstamos internacionales. Ahora, lo que exportábamos tampoco valía nada, debido a la situación del mercado granario internacional, no valía nada. Entonces, eso se expresa en que el gobierno de Alfonsín llega a 1989 con reservas ínfimas, y eso lo percibe el sector exportador argentino y dice: vamos a hacer un negocio bárbaro. Ellos y los bancos. Vamos a hacer un negocio bárbaro con esto de este gobierno sin reservas. Le hacen una corrida cambiaria. Vía los medios de comunicación movilizan a toda la sociedad, la ponen a toda la sociedad a comprar dólares, hasta el último jubilado comprando dólares. Y eso genera una demanda gigantesca de dólares contra un gobierno que tenía 2,50 mangos en el Banco Central. Producen un salto cambiario descomunal. Detrás del salto cambiario se van los precios y ahí tienen la hiperinflación. Ahí tienen el caos social y la caída del gobierno de Alfonsín. Digo, esto hay que entenderlo por cómo juegan los sectores dominantes con el tema de la restricción externa. Les importa un bledo, pero puede ser un negocio. Puede ser un negocio para tirar a un gobierno débil y que tuvo alguna intención reformista y, por supuesto, disciplinar y mandarle un mensaje al nuevo gobierno, que va a asumir y que no tiene programa, no tiene idea. Menem era un tipo medio vacío, y que rápidamente adopta el programa neoliberal, que se le impone. No era de él, pero tampoco tenía demasiado problema en adoptar. ¿Qué se va a hacer en la Argentina neoliberal de los 90 con el tema de la restricción externa? Primero, ¿podemos conseguir dólares vendiendo todas las empresas públicas? Sí. Bueno, vamos a vender todas las empresas. Entonces conseguimos dólares que son dólares transitorios. Esto quiere decir, una sola vez se venden las empresas públicas, no se puede vender todos los años. Y segundo, gracias a esa gesta privatizadora y extranjerizante, el resultado es que los mercados financieros se le abren nuevamente a la Argentina y están todos
chochos con el gran estadista del sur al cual están dispuestos a prestarle dinero de vuelta, con lo cual se abren los chorros de financiamiento y entran los dólares masivamente a la Argentina. Parece que la restricción externa desapareció porque hay crédito internacional infinito para la Argentina. Y acá también es muy importante la lección esa de los 90 porque tenemos que estar atentos a qué va a pasar ahora. En los 90 está el ingreso de dólares financieros en la Argentina, dólares que no entran porque estamos exportando, que estamos exportando mucho, que estamos exportando bien, que mejoramos el perfil exportador, nada de eso. Están entrando dólares a la Argentina porque nos prestan dólares para que nosotros les compremos productos importados. Pero entra, hay préstamos internacionales, crece más la deuda privada que la deuda pública. La deuda privada, la de los bancos y las privatizadas, crece a una velocidad mayor que la propia deuda pública. Ahora, la deuda pública que hace, le vende dólares baratos a la población, lo que genera un salto del consumo de productos importados, el turismo en el exterior, un regocijo consumista de las clases medias argentinas que apoyan al menemismo y lo votan unos años después. La entrada masiva de dólares genera una situación de atraso cambiario, esto quiere decir el peso se fortalece enormemente en relación al dólar, ficticiamente, no producto de que estamos exportando mucho al mundo, sino que nos están prestando dólares que van a la reserva del Banco Central y el Banco Central se los vende baratos a la población chocha diciendo qué barato que está todo en el resto del mundo. Qué barata que está la mermelada inglesa que puedo conseguir en el supermercado de la otra cuadra. Qué barato, qué barato, qué barato. Qué milagro económico. Bueno, digo, esto en un mar de despolitización, hay que decirlo, ¿no? Uno lo ve esto con muchísima angustia porque evidentemente son mecanismos que funcionan sobre las masas. No es sobre 3 o 4, no es 3 o 4 liberales confundidos, es sobre las masas que perciben esto como, uy, se acabó la inflación de la época de Alfonsín, se acabó el estancamiento de la época de Alfonsín y ahora hay consumo, hay crédito, me puedo comprar la licuadora en 350 cuotas, etcétera, etcétera. Aunque eso implicara pagar 40% anual en dólares, la gente no hacía eso. Entonces parece durante un tiempo que se ha acabado en los 90 la restricción externa. De ninguna forma, lo que estábamos generando era una bomba de tiempo impresionante que tenía que ver con los préstamos gigantescos que se le estaban dando a la Argentina. Argentina se estaba reendeudando, es decir, había bajado un poco la deuda con las privatizaciones, se vuelve a reendeudar en forma gigantesca y fíjense lo que era. Los 90 son una época en que todo el sistema político argentino está prácticamente sometido al capital financiero. Nadie denuncia lo que está pasando, salvo grupitos minúsculos, gente insignificante, dentro de la cual me incluyo. Digamos, no pasaba nada. Digamos, la mayor parte de la población acompañaba esta cosa. Digo, 3 meses antes de la caída de la convertibilidad, las encuestas poblacionales decían que más del 50% de la población seguía acompañando la convertibilidad. El milagro falso de la convertibilidad, que era una combinación de capital financiero internacional, importaciones, y el tema es que cuando los países se endeudan, la población no se da cuenta. Se da cuenta cuando empieza a pagar, pero mientras se produce el proceso de endeudamiento nadie se da cuenta de nada. Es un tema sociológico muy complicado porque es así, digamos, el que te arruina no te das cuenta que te arruinó y después viene otro infeliz que tiene que pagar. Entonces explota, por supuesto, ese esquema estaba llamado a explotar antes, después, a diferencia de los chantas de los neoliberales, los economistas que no tenemos esa visión, no hacemos profecías bíblicas de cuándo van a pasar las cosas, pero sabíamos que en algún momento eso estaba desequilibrado, estaba mal, era una locura, iba a explotar y explotó. Explotó, ¿y qué te aparece ahí? La mega restricción externa. Te dicen, muchachos, ustedes no tienen un mango, nadie les presta nada,
nadie le presta nada, las exportaciones de ustedes son una porquería, en ese momento estábamos exportando 26.000 millones de dólares, tienen que pagar 22.000 millones de dólares de intereses cada año, están muertos ustedes, no existen. Digamos, las mega restricciones externas, no teníamos para importar nada, los intereses se llevaban todo. Digo, eso es el megacanje, todas las piruetas que hacen los neoliberales a último momento como para ver si zafan, se va todo al demonio. La verdad que se va todo al demonio porque nos cortan el crédito internacional, también eso hay que decirlo. No es. A mí me gustaría contar una historia de que el 19 y el 20 de diciembre de 2001 el pueblo argentino se puso de pie y echó al régimen oligárquico. La verdad que yo no la puedo contar esa historia, no la creo. Creo que nos cortan el crédito internacional a mitad de 2001, a partir de ese momento la contracción económica es dramática y eso finalmente a la gente la pone absolutamente loca sin entender bien por qué. Digamos, piquete y cacerola, la lucha es una sola, dura 4 días, hasta que le empezaron a devolver la plata de los bancos y se acabó. No existió tal cosa, como no existió el que se vayan todos, en el sentido de que todos se tenían que ir en el 2001. Se tenían que ir el régimen oligárquico. No, eso quedó. Y eso quedó, los banqueros quedaron. Después de lo que hicieron los bancos, no fuimos capaces de expropiarlos. Con toda la población diciendo son unos ladrones, el régimen político no los expropió. Era el momento de sacarse de encima toda la banca extranjera. Se van, son unos delincuentes, no devolvieron depósitos, y la población ¿qué iba a decir? ¿Iba a decir algo? ¿Los iba a salir a defender? Bueno, era el momento, no se hizo. No se hizo. Ni eso se hizo. Digamos, la observación de lo que había sido el régimen de la convertidad había quedado súper diluida en el odio a los políticos que había ido fomentando la propia derecha. Yo me acuerdo en el diario La Nación cómo iban saliendo las diatribas contra De la Rúa, creando el clima de que había una especie de inepto en la presidencia de la Nación que era el responsable de que la economía argentina estuviera así. No era eso. Él era un inepto, pero el problema era mucho más estructural. Lo importante de esto es que terminamos en el año 2001-2002 con una situación absolutamente dramática. Argentina se había endeudado, pero no había generado capacidad de repago de la deuda. Es decir, no había generado su propio desarrollo productivo, tecnológico, que le permitiera salir a vender cosas al mundo o reemplazar cosas importadas por producción local, de forma tal de que eso se resolviera. La verdad que no, al contrario, había retrocedido la industria argentina con un proceso que es sencillo de pensar, que es como nuestro tejido industrial fue perdiendo eslabones productivos a lo largo de todo ese tramo neoliberal, lo que significó que muchas partes, piezas, repuestos, pedazos enteros de productos ahora se importaron de afuera. Entonces, la parte nacional de los productos que consumimos en Argentina se achicó durante los 90. Pasó con los automóviles, que estábamos en un 70% de composición nacional, pasamos a estar con un 30% de composición nacional de los autos. Por ejemplo, un auto de hace 40 años es muy distinto a un auto nuevo, pero no solamente por un problema de modernidad, sino porque tiene un componente importado muchísimo más grande que hace 40 años. Eso también pasó y eso aumentó la dependencia de la Argentina en relación a importaciones que venían de afuera. Entonces, el legado, así como yo digo, en la dictadura, ¿cuál es el legado? El legado es la deuda externa. El legado de la deuda externa porque la Argentina todavía no se había extranjerizado. No llegaron, digamos, se cayeron antes, hicieron lo de Malvinas, les salió mal, se tuvieron que ir y no llegaron al proceso de extranjerización. Pero he aquí que de la mano de un caudillo riojano encuentran la forma de vuelta de manejar la economía argentina y ahí sí producen un proceso de extranjerización muy importante, digo una sola cifra. Cuando se va Alfonsín, de las 500 grandes empresas argentinas, el 60% eran nacionales y el 40% eran extranjeras. Todavía teníamos mayoría nacional en las 500 grandes. Cuando se va Menem, el 70% de las 500 es extranjero. O sea, ahí se produjo un cambio estructural importantísimo.
muy poco lo van a encontrar en ningún lado, la referencia esta, porque es una de las cosas fundamentales también para pensar lo que se nos viene ahora con el macrismo, también como punto débil del macrismo, que es que conjuntamente con el proceso de privatización y extranjerización de las empresas públicas, el otro dato socioeconómico fundamental es que el propio gran empresariado nacional vende sus empresas, mientras dice, por fin llegó el modelo económico deseado, que nos moderniza, que nos coloca en el mundo, que si yo, los tipos van y venden las empresas. Eso es extraordinario, porque es una chantada mayúscula con un elemento que a mí me parece importante. Pierden ahí todo derecho a presentarse a la sociedad como representantes de algo. Digamos, son los generales vencidos de un ejército capitalista que perdió. No pueden, les ofrecieron las empresas públicas, no las quisieron agarrar, no quisieron agarrar nada. Se asociaban como socios menores de la empresa pública para después vender las acciones a un precio más alto. Pero la verdad es que todos esos tipos sacaron la plata a la Argentina y la plata esa nunca más volvió. Ese es un hecho fundamental porque después del menemismo lo que te queda es una Argentina con una presencia fundamental del capital extranjero en las 500 empresas más grandes de la Argentina. Es decir, cualquier gobierno argentino ahora tiene que tratar con gerentes de las multinacionales que en muchos casos te dicen, yo no puedo tomar la decisión final, eso lo tienen que tomar en París, allá, yo no sé. Lo mismo se hizo con el sistema bancario. Exprofeso Roque Fernández durante el menemismo decía, lo mejor que puede pasar con el sistema bancario argentino es que se extranjerice, porque entonces va a haber mucho respaldo a los depósitos que hay en Argentina. Decía Roque Fernández y promovía la extranjerización del sistema. Bueno, todo eso termina en una catástrofe, pero ¿qué nos lega el menemismo? Nos lega ya no solamente una deuda externa que le debe el Estado Nacional a los bancos o al Fondo Monetario, sino que el menemismo lo que nos lega es una extranjerización estructural de la economía. Esto quiere decir, y lo va a ver el kirchnerismo en sus mejores años, que a medida que crece la economía, la remisión de utilidades al exterior llega a niveles impresionantes. En los mejores años del kirchnerismo estamos en 8.000 o 9.000 millones de dólares de remisión de utilidades de las empresas extranjeras a sus casas matrices. Ninguna cosa ilegal estoy diciendo acá, estoy diciendo simplemente extranjerizaste la economía, no es gratis. No es gratis, más las utilidades al exterior. Ni que hablar en el momento de la crisis internacional. En el momento de la crisis internacional, todos estos números son públicos, no hay ningún secreto, ninguna cosa oculta. En el momento de la crisis internacional, en el 2008, las empresas locales, filiales de empresas extranjeras, envían al exterior 22.000 millones de dólares. Está todo registrado, publicado. 22.000. ¿Qué están haciendo? Están ayudando a las casas matrices, porque como la crisis está en el norte, desde acá, desde la periferia, no solamente Argentina, desde Chile, de Brasil, desde Colombia, ayudan a las casas matrices. Y acá entro ya en el periodo kirchnerista. Yo creo que Kirchner en su primer gobierno, los primeros 4 años, trata de sacar a flote la economía argentina, esa economía que le había dejado el neoliberalismo, el menemismo, extranjerizada, desintegrada, endeudada. Bueno, la verdad que era un muerto que había que levantar. Parte de una situación paradojal, que es que estábamos tan mal, era tan desastroso el estado de la economía argentina, estaba tan postrado el consumo popular, el ingreso de los sectores populares y también de los sectores medios, que ya en el 2002 Argentina va a tener un superávit comercial de 16.000 millones de dólares. ¿De dónde lo sacó? Mira, muy fácil.
si comprimís y estrangulás el nivel de vida de los argentinos, te sobra plata. Es fácil. Lo único que tenés que hacer es derrumbarlo. Y con la catástrofe económica, social de 2001 y comienzo del 2002, la devaluación, el salto de los precios, bueno, esto es 2 más 2 es 4 en economía, digamos, se derrumba el consumo popular a niveles tremendos y el resultado es que Argentina empieza a tener superávit comercial, es decir, empieza a tener plata propia, es muy importante esto. Plata propia, cuando vos tenés superávit comercial es plata tuya, no te la prestaron, no es que la tenés que devolver, es plata tuya. 16.000 millones en el primer año y después sigue así. Digamos, buena parte del periodo kirchnerista y superávit comercial todo el tiempo. Eso quiere decir dólares propios. Dólares propios. Ahora, claro, con el tiempo y gracias al éxito de la economía kirchnerista, que es básicamente una economía keynesiana, digamos, de meter plata en la economía vía obra pública, vía subsidio a los sectores más postergados, todo eso hace mover la economía, está escrito desde 1930, de vuelta, no hay ningún secreto, pero Kirchner lo va a hacer con mucha decisión, con mucho fervor, le produce esos problemas con la Baña decía no, más prudencia, ojo, no tanto, y Kirchner decía metámosle con todo, porque acá esto no es solamente un tema económico, acá hay un proyecto político. Ahora, uno puede decir, estos primeros 4 años de Kirchner, desde el punto de vista de las restricciones externas, ¿son buenos o malos? Yo diría son muy buenos en un doble sentido. Primero hay un dato internacional ineludible que es que pegan un salto las exportables argentinas, digamos, era lo opuesto a lo que le pasó a Alfonsín. Si Alfonsín encontró un escenario internacional horrible de precios internacionales pésimos, Kirchner ya empezó eso con Duhalde, pero con Kirchner sigue, y por supuesto que no depende de ningún gobierno argentino, entiéndase bien, buenos precios internacionales de los productos exportables. Recordemos que en el 2008 casi íbamos a la guerra civil con el campo porque la tonelada de soja estaba a $600. Era como si dijéramos una fiebre del oro, pero una fiebre de la soja. Entonces, este periodo tiene dos cosas. Primero, Kirchner empieza a usar ingresos en divisa de la Argentina para reducir deuda, y uno de los hechos más soberanos que yo conozco es cuando agarra y le paga 9.500 millones de dólares al fondo y le dice te vas. Eso es extraordinario. Desde mi punto de vista, digo, economistas que yo respeto, como Claudio Lozano, otra gente, dijeron, no se hace eso, mejor que haga obra pública. No, lo primero que hay que hacer es sacarse al Fondo Monetario Internacional de encima, porque aparte el fondo no es un organismo, es una alianza social. Es parte de la alianza social que ahora volvió al gobierno. Es el capital financiero local junto con el capital financiero internacional. Entonces, sacarlo al fondo, en un momento que teníamos reservas importantes, estaba muy bien. Y eso implicaba debilitar la alianza parasitaria, rentística, financiera que tenemos en la Argentina y que no hemos derrotado. Así que ese periodo donde Argentina paga deuda, va reduciendo deuda, saca al Fondo Monetario y le va muy bien en materia exportadora, en parte tiene que ver con que venimos de una situación calamitosa desde el punto de vista social. Pero el kirchnerismo se ocupa de ir reparando la calamidad. Y hay un punto que me parece interesante, que son también, hace poco Cristina, planteando el tema científico y tecnológico, dijo, bueno, la verdad que nosotros al principio ese tema ni lo abordábamos porque había urgencias tan terribles que teníamos que ocuparnos de otras cosas mucho más dramáticas. Yo creo que ellos no tenían clara conciencia de lo que eran las restricciones externas de la Argentina y la necesidad de hacer una transformación estructural en el tejido productivo. No lo tenían del todo claro. Creo que Cristina va haciendo un aprendizaje en eso, capta el tema científico y tecnológico, se da cuenta que es importante, se da cuenta que hay que vincular al Estado, la universidad y las empresas, empiezan a captar que ahí hay un tema fundamental, pero se va haciendo de a poco, se va haciendo en forma
con muchas complicaciones en el medio, y sobre eso me quiero referir, porque la verdad que el periodo kirchnerista termina con la reaparición de la restricción externa. Es decir, reaparece nuevamente, digo, el tema del dólar, que parecía un tema olvidado, vuelve a ser un gran tema, es el tema favorito de la clase dominante argentina, en su parasitismo, en su falta total de proyecto nacional. Viven de eso, de comprar y vender dólares, están felices, le baja el 38%, es el paraíso, esto es el paraíso, el proyecto nacional de ellos es este. Ahora, en el kirchnerismo, que había una idea mucho más productiva de la economía, yo creo que faltaba una comprensión profunda de una serie de problemas. Incluso un tema central que la izquierda nacional siempre tuvo clarísimo, que era el tema de la planificación. Aunque no tuvieras un Estado socialista, igual había que planificar. Y eso hubiera evitado una serie de problemas. Por ejemplo, cuando asume el kirchnerismo, la economía estaba tan contraída, estaba tan en la lona, que teníamos un superávit energético descomunal y nos daba para exportar combustible a muchos lados, y eso era otra fuente más de dólares que interesaban a la Argentina. Pero el kirchnerismo se ocupa de reactivar la economía y se ocupa de impulsar el consumo popular, y eso genera un salto muy importante en el consumo energético, en el mismo momento que estamos conviviendo con Repsol y YPF, una de las joyas privatizadas durante el menemismo. Los españoles se estaban ocupando de vaciar YPF y vaciar las reservas, mientras el gobierno argentino le da un impulso muy importante al consumo energético. Esa tijera se iba a cortar en algún momento, o sea, íbamos a pasar del superávit al déficit, y pasamos del superávit al déficit. Y eso había que preverlo. En ese momento se decide finalmente, y muy bien, agarrar YPF. Y poner un tipo ahí que la empieza a sacar adelante. Ahora ya lo echaron, por las dudas, no sea que YPF tenga éxito y le vaya bien y se vuelva muy productiva. No, por favor, que eso no puede ocurrir. Digo esto de lo energético porque es un caso evidente donde los que fracasan son los funcionarios. Y yo digo, ahí ni Néstor ni Cristina tenían por qué estar al tanto de todo, de lo que pasaba en el Estado. Néstor tenía una mirada muy de almacenero, ingresos, egresos, mantener los superávits básicos, pero la economía es mucho más compleja que eso. O sea, la economía argentina no es la economía de Santa Cruz, es mucho más compleja. Y en una economía compleja como la Argentina tenés que tener una visión también mucho más compleja, en el sentido de que tenés que apuntar a cambios cualitativos en la economía. No solamente tiene que crecer, se tiene que transformar. Entonces, con el gobierno de Cristina aparece la idea, ella eleva la Secretaría de Ciencia y Técnica al Ministerio, y empiezan los primeros trabajos de vincular el tema que el sector privado argentino, y sobre todo las grandes empresas, le importa un bledo la ciencia y la tecnología. No le importa, no les interesa. Ellos tienen la visión que hay que comprar, lo dijo Macri en Italia, porque hay que comprar tecnología afuera, es más barata que producirla en Argentina. Tema inflación, y ahí les quiero explicar cómo se vincula con el tema de restricción externa. La verdad es que el gobierno kirchnerista tenía problemas con la inflación, o sea, no la podía frenar. Tampoco era una inflación para morirse, quiero decir, y como los trabajadores conseguían aumentos salariales, en muchos casos por arriba de la inflación, no era un gran problema para los sectores populares. Pero traía una serie de complicaciones. El gobierno decide antes de las elecciones de 2011 tratar de reducir el fenómeno inflacionario, y yo a Moreno lo he defendido públicamente siempre, pero hay que decir también que Moreno no lograba parar los precios porque trataba de pararlos en el supermercado, con lo cual reventaba a toda la cadena de productores previos al supermercado.
Y la verdad es que ahí habría que haber agarrado un garrote más grande y en un momento que el kirchnerismo estaba fuerte, hacer más cosas que simplemente apercibir o amenazar o decirle groserías a los empresarios, que los escandalizaba y los indignaba mucho, pero desde el punto de vista de la moderación inflacionaria no pasaba. Entonces el gobierno decide, 2010-2011, empezar a retrasar el tipo de cambio. Es decir, que el dólar se mueva menos para que la inflación se mueva menos. Y parte tiene que ver con la victoria electoral de 2011, pero al mismo tiempo genera un problema que es que se empieza a percibir que el dólar está atrasado. Y eso tiene un efecto inmediato que es en el gasto de turismo de los argentinos en el exterior. A partir de 2011-2012 uno ve el gasto de turismo de argentinos en el exterior llega a los 8.000 millones de dólares. Digamos, era un premio al turismo. Que no te tiene que pasar. Digamos, una de las lecciones que nos dejó otras experiencias históricas es que a la inflación se la combate con muchas formas, menos con el atraso cambiario, nunca atraso cambiario, ¿no? Un gobierno popular no tiene que tener atraso cambiario, porque le das una brecha a la derecha reaccionaria, antipatria, a dedicarse a serruchar al gobierno por ese lado y encima a ganarse los corazoncitos de la clase media con esa especie de derecho adquirido a comprar dólares. Entonces el gobierno ahí tuvo que meter el famoso cepo cambiario, que tiene que ver con la idea de que no vendemos dólares para cualquier cosa, vendemos para turismo, vendemos para viajes de estudio, vendemos para que compres insumos importados, pero no te vendemos porque tenés ganas de comprar dólares. Ahora sí te venden. Si tenés ganas de comprar dólares, ejercés tu libertad, te compras 5 millones de dólares, pero en ese momento la opresión de los argentinos pasaba por el cepo cambiario y la imposibilidad de comprar todos los dólares que querían. Ahí se cometieron errores también, porque el gobierno no separó a los pequeños ahorristas argentinos, los que compran 500, 1000, de la patria jugadora sistemática, que fueron el verdadero ariete que insistieron con el tema del cepo y festejaron la salida del cepo como un logro económico extraordinario del gobierno Macri. Ahora, cuando uno dice, ¿por qué en el kirchnerismo, que se llega a tener reservas en el Banco Central por 52.000 millones de dólares? ¿Por qué terminamos con la lengua fuera en nuestro gobierno? Yo diría, bueno, ahí pasaron varias cosas. Pasó el tema energético, que no lo vimos venir y no lo manejamos bien y tendríamos que haber agarrado el YPF antes. Pasó el tema del atraso cambiario, pero después otras cosas son herencias, digamos. Cuando vos tenés la economía extranjerizada, las multinacionales quieren mandar fondos al exterior. Esto, no es, de vuelta, es regla del juego del capitalismo. Entonces ahí se iban, cuanto más crecía la economía, más dólares se iban. Después teníamos el tema de los pagos de deuda externa, que seguía, no es que se había resuelto ni se había disuelto en el aire. Como nos iba bien en el comercio exterior, eso se reducía relativamente, pero estaba. Los pagos de deuda, algún año 4.000, otro año 6.000, eso seguía. Y después seguía la fuga de capitales, hasta el cepo siguió la fuga de capitales. Enormes masas de capital que salían. Hasta que se puso el cepo, salieron 80.000 millones de dólares de la Argentina. De los estos que gobiernan ahora y que hablan en nombre de no sé qué de la nacionalidad. Solamente pueden hablar en nombre de la nacionalidad por las deficiencias de nacionalidad del pueblo, porque si no, es imposible que una gente que compite en cuántas empresas tienen en el exterior, cuántas offshore y cuánta plata fugaron de la Argentina, esos tipos te gobiernan y te hablan en nombre de la patria. Es una cosa increíble. ¿Qué ocurre? Pero ocurre. Entonces tenemos el tema energético, el turismo, la remisión de utilidades, los pagos de deuda, el consumismo, el kirchnerismo confundió, se le mezcló la idea de la inclusión ciudadana con la idea del consumo, ¿no? Y me acuerdo de un discurso de Cristina en La Matanza, se había inaugurado justo un shopping, dice, bueno, acá también la gente tiene derecho a ir al shopping y comprar, pero no es eso lo que tiene que hacer un gobierno nacional y popular. Educar a las masas en el consumo no es lo que tiene que hacer un gobierno nacional y popular. No es eso, porque no hay mejor tipo para hacerte el bocho con todo lo que vas a comprar
que un macrista. O se los pones en el camino ideológico de la derecha. Eso no hay que hacer. Inclusión es otra cosa. Son otros derechos. No es comprarme la licuadora o la televisión de no sé cuántas pulgadas. No es eso. Estudios antropólogos de la universidad que estudian el tema de sectores populares, de consumo de sectores populares, me decían que hay tres consumos, hasta en el barrio más pobre hay tres consumos que son fundamentales: zapatillas, celular y la fiesta de 15 años de la nena. Son tres consumos que yo entiendo, la gente se siente partícipe de una sociedad. Soy un tipo que puede obtener un celular, unas zapatillas, festejarle el cumpleaños. Pero no es eso la integración a la sociedad, eso es otra cosa. Digamos, la perspectiva nacional y popular no puede ser eso. Yo creo que ahí yo tengo un quiebre muy significativo con una cultura de que todos tenemos derecho a consumir. Sí, pero no es eso como uno forma parte de una comunidad nacional. Por supuesto que cuando se empezaron a complicar las cosas al gobierno kirchnerista, ustedes recuerdan que diciembre de 2013, enero de 2014, había un clima tremendo en la Argentina. En diciembre de 2013, ¿se acuerdan? Había levantamientos policiales, había corrida cambiaria, Cristina estaba internada con un cuadro que no sabíamos a dónde iba. Y esa corrida cambiaria hace que en enero de 2014 el gobierno termina devaluando. Y eso te lo dicen los macristas todos los días ahora en la televisión. Ustedes que también tuvieron desempleo, como si tuviera algo que ver lo que pasó con el kirchnerismo con esto, ¿no? Ustedes también tuvieron desempleo, cayó la actividad. Repiten como si fuera cierto que hace 4 años que la Argentina no crecía. No es cierto, no es cierto. Están los números del INDEC, cualquiera lo puede ir a ver. La Argentina crecía mucho menos, pero crecía porque, digamos, había un gobierno que sustancialmente defendía el mercado interno, lo defendía, tenía claro que era el motor de la economía, que no se podía esperar mucho de un mercado mundial en decadencia, en achicamiento, ni que hablar las políticas totalmente equivocadas que hizo Dilma en Brasil, que llevaron a una contracción económica muy grande, por hacerle caso a los neoliberales brasileños. Cosa que el gobierno kirchnerista nunca hizo. Nunca hizo. Es más, cada vez tenía más claro, Cristina, cómo eran las cosas. Cada vez más claro. Y el último ministro de Economía, Axel Kicillof, le tocó un tema complicado, que es que le dan el Ministerio de Economía y dicen, manejalo 2 años para que no pase nada. Es decir, que el sueño de la derecha, que es generar un gran estallido cambiario, no ocurra. Porque esto es muy importante por las dificultades que tiene el macrismo ahora, que tiene que mentir enloquecidamente todo el tiempo que estábamos pésimos y ahora estamos mejorando enormemente. Eso, la apuesta de la derecha argentina en 2014-2015 era producir lo que le hicieron a Alfonsín. Es decir, era una corrida cambiaria de tal magnitud que el dólar saltara, el gobierno no lo pudiera sostener, y detrás del dólar los precios, una hiper, descontento social, malestar, destrucción de la base política del kirchnerismo en provincia de Buenos Aires. Los pobres con una hiper se te van a cualquier lado. ¿Se acuerdan lo que era la Argentina en el 89-90, después de las hiperinflaciones? La sociedad le había firmado un cheque en blanco al neoliberalismo con tal de que no se inflación, hagan cualquier cosa, vendan la patria. No nos importa nada. Que venga el que sea a gobernar, no nos importa nada. Eso no pasó. Y es un mérito extraordinario de Cristina y de Kicillof, que evitó que pasara eso. Eso no quiere decir que terminamos bien, terminamos muy complicados, terminamos con una situación. Pero ahí, digamos, estuvimos al borde de que la derecha local usara de vuelta el tema de la restricción externa para voltear al gobierno nacional y popular. Eso quiere decir, la próxima tiene que haber un diagnóstico profundo sobre esa cuestión. Muy profundo, sobre qué significa
el tema del dólar en la Argentina, que no es un tema así nomás, sino que es un tema que usa permanentemente la derecha para serruchar a los gobiernos democráticos con algún grado de progresismo, como en el caso de Fonsi, o que directamente lo odiaba y lo trataba de sacar. Me parece que no alcanza en ese sentido yo les diría una intuición keynesiana como tuvo Néstor Kirchner. Eso está muy bien en un momento que estás absolutamente en la lona, digamos. Cuando tenés una persona con un paro cardíaco, lo que hay que hacer es pegarle una trompada a ver si el corazón reacciona, y está muy bien. Pero de pegarle trompadas no la recuperás la salud, o sea, ahí hay que hacer más cosas. Y me parece que no estaba claro, digamos, un diagnóstico de tipo estructuralista, en el sentido de que hay que trabajar sobre las estructuras económicas de la Argentina, no podemos ir hacia el monocultivo sojero, es una estupidez, y encima dependés de Monsanto para las semillas genéticamente modificadas. Les quiero decir, si alguien quiere un ejemplo del parasitismo de los terratenientes argentinos, es que con toda la plata que tienen, y teniendo en la Argentina científicos y tecnólogos y biotecnólogos, no desarrollan unas semillas genéticamente modificadas propias, con sus propios laboratorios, y chao Monsanto, y no le pagás renta tecnológica a Monsanto, no se les ocurre. No se les ocurre, no se les ocurre. Tienen toda la plata y tienen los científicos, no se les ocurre. No le pidas una idea vinculada a la independencia. No se la pidas porque no la tienen ni la pueden tener. Entonces, me parece que hay que tener noción de que tenemos que cambiar la estructura industrial de la Argentina. Eso no se hace así nomás, no se aprieta un botoncito, es un trabajo arduo, difícil, pero muy interesante. Miren, yo estoy en una universidad chiquita, que es la Universidad Nacional de General Sarmiento, pero hay científicos y tecnólogos que están desarrollando biodiesel en base a residuos cloacales. Extraordinario. O sea, los desechos de los desechos, lo que ya no sirve para nada, y sale un biodiesel excelentemente bueno y muchísimo más barato que el biodiesel basado en utilización de vegetales y otras cosas. Esto lo hacen unos científicos en una universidad más que modesta del conurbano bonaerense. Es decir, esa es la cosa. Pero hay de todo que se puede hacer en esa dirección. La Universidad de Quilmes tiene cosas. O sea, hay mucho que se puede hacer. Hay que poner plata, que no se le ocurre al empresario argentino poner plata en eso, ¿no? Y esto es un drama. Es un empresariado con una mentalidad colonial, vencidos, viven del Estado, y el presidente que tenemos es la cabal expresión de ese empresariado que vendió las empresas, que vivió de los curros con el Estado, que manda la plata afuera. Ese es el presidente. Ese es el presidente. Es decir, es un drama. Ahora, así como decía, hay una cuestión estructuralista que hay que incorporar, que es que tenemos que modificar las estructuras productivas de la Argentina y que un gobierno nacional y popular lo tiene que hacer. La otra cuestión que me parece es que tampoco hubo un diagnóstico claro en relación al tema de la dependencia. Sí se empezó a trabajar en términos de aumentar la independencia tecnológica y se lograron cosas. El satélite es un logro muy importante, que es una señal de lo que se podría hacer con políticas públicas sistemáticas. Tenemos una gran empresa en la Argentina, que es el INVAP. Tenemos que tener 10 INVAP. Tenemos que darle manija a las empresas argentinas de alto componente tecnológico, también para darle trabajo a nuestros científicos e ingenieros, pero también porque con eso nos salvamos de comprar muchas cosas en el resto del mundo. El tema bancario financiero, no puede ser que la banca extranjera te controle la economía argentina. Anda a preguntarle a los norteamericanos si les gustaría que los bancos chinos le controlen la moneda norteamericana. No existe. No existe en Estados Unidos, no existe en Francia, no existe en... Para nosotros los monitos periféricos, sí existe todo eso, es la libertad. Entonces, ahí hay que pensar desde una perspectiva de teoría de la dependencia cómo empezamos a retomar el control nacional de una serie de recursos estratégicos.
no le puede pasar o no le puede volver a pasar a un gobierno nacional y popular que mientras las reservas del Banco Central van cayendo, los productores agropecuarios se maten de la risa y tengan en silo bolsa las reservas que vos podrías tener en el Banco Central para frenar una corrida cambiaria. Eso no te puede pasar. No tengo la menor idea cómo se hace, aclaro. Simplemente digo, no puede pasar, no te puede pasar. Es decir, hay que ejercer el poder como lo saben ejercer los neoliberales, desde que asumieron, tenían minoría en todos lados, qué sé yo, ya están queriendo cambiar la corte, es decir, crear un régimen de dominación oligárquico de vuelta a la Argentina. Ellos no tienen demasiado prurito, es cierto, digamos, ellos tienen el beneplácito del sistema internacional, que no es poco. Cuando un gobierno nacional y popular tendría inmediatamente, te dirían chavista, castrista y no sé cuántosistas, porque le metas una multa a las automotrices. Te van a decir todo eso. Y es cierto que ese es un elemento que hay que tener en cuenta, que vivimos en un mundo y en un orden neoliberal global. Esto no es el keynesianismo de posguerra, donde el peronismo, si bien los liberales argentinos lo denostaron como una cosa estrafalaria, nacionalista, enloquecida, el peronismo hacía muchas cosas que se hacían en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. No había ninguna cosa enloquecida en el peronismo, sino políticas nacionales como se hacían en muchos países desarrollados. Y esta es una época distinta, es una época de globalización neoliberal. Cada vez te dejan menos margen de maniobra a los países de la periferia para poder hacer políticas nacionales, todo eso te lo facturan, te lo cobran, etcétera, etcétera. Pero digo, me parece que hay que partir de este diagnóstico, de que no alcanza a ser keynesiano para sacar a la Argentina adelante. El keynesianismo no tiene ninguna herramienta para pensar el tema de la restricción externa, que tiene que ver con nuestro ser periférico y nuestro ser parcialmente desarrollado, parcialmente subdesarrollado, medio industrializado, un poco retrasado. Digamos, las peculiaridades de la Argentina no son contempladas por una mera política keynesiana. Uno tiene que tener un diagnóstico mucho más complejo de lo que es un país periférico, de las características de la Argentina. Y a partir de eso, desde el primer día, empezar a tomar un conjunto de medidas para reducir este tema de la restricción externa. Y digo, por eso tiene que ver tanto con un proyecto nacional, que tiene que ser integral. No puede ser simplemente un proyecto de sacar a flote la economía. Porque uno, después de los primeros 4 años de Kirchner, que son un combate descomunal, y quiero decir, en nada pretendo minimizarlo, digo, fue heroico lo que se hizo en esos 4 años, pero desde el punto de vista de la estructura productiva era la misma que recibió Kirchner, que le devolvió la vida, la puso en marcha, etcétera, etcétera, pero con el mismo aparato productivo descangallado y con el mismo complejo sojero que se comía todo el resto de producciones agrarias del país. Digamos, eso era lo que crecía, no había otra cosa. Yo digo, repudio que el macrismo le haya sacado retenciones a la minería, pero le estamos cobrando muy poco. ¿Por qué le cobramos tan poco a la minería? ¿Qué es ese regalito de cobrarle tan poco? Lo mismo lo que pasa en el mar territorial argentino con la pesca de las flotas extranjeras, los polacos, los españoles, los japoneses, los chinos que vienen a depredar. Bueno, este gobierno al único que le tiró un tiro es a los chinos, porque era la ofrenda a Obama para decirle dónde nos ubicamos en el mundo. Miren, nos ubicamos al lado de ustedes, estamos en guerra con China, sepan, aunque sea nuestro principal cliente, somos capaces de ir a la guerra porque nos ofrendamos a los norteamericanos. Ahora, yo hubiera querido que alguno de esos tiros los tirara el gobierno nacional contra una serie de flotas de varios países depredadoras. Estamos cobrando poquísimo por la riqueza enorme que se llevan del mar territorial argentino, poquísimo por la minería, bueno, ahora cero, pero muy poco estamos recaudando en relación a eso. No tenemos un proyecto todavía con el tema del litio, una cosa fundamental, digamos, 2 más 2, 4. Litio lo tenés que procesar acá, tenés que hacer cosas vos. Una empresa estatal de litio, ¿qué vas a estar esperando? ¿Que se inspire el capital privado? Un gobierno popular no puede tener esas dudas. Tiene que ser una empresa pública, estatal.
sin chorros, sin amigos, sin jóvenes leales, no, con tipos que sepan dirigir una empresa estatal. Pero lo tiene que hacer. Miren, si algo estoy convencido yo es que el sector privado está absolutamente incapacitado para liderar un proceso de desarrollo y un proceso de salida de la dependencia en Argentina. Está absolutamente, no solamente los grandes que directamente están en contra, sino los chiquitos. Me cuentan amigos que trabajan en la CGE que desde el 10 de diciembre hay un montón de empresarios que se están desafiliando. Pero como no era que creían en un proyecto nacional, se están desafiliando. Porque estaban por un curro y por tener algún vínculo con el gobierno, no se van. No digo que todos sean así, pero digo, hay un problema que trasciende a los grandes pulpos malos, etcétera, etcétera. Hay un problema para abajo también. Entonces digo, hay que asumir que el Estado tiene que hacer el desarrollo. Ahora, el Estado, y por suerte nos quedan una serie de experiencias valiosísimas para saber qué es lo que hay que imitar. Hay que imitar lo que hicieron el satélite, hay que imitar INVAP. Hay una serie de lugares donde gente con la camiseta puesta, trabajando en serio, mancomunadamente, qué sé yo, tuvo logros formidables con apoyo político, por supuesto. Pero digamos, ahí la verdad que nosotros también tenemos que hacer selección de personas. Hay una cantidad de chantas metidas dentro de cada gobierno nacional y popular infernal, que están para cualquier cosa, y tan para cualquier cosa están que ahora están trabajando con el macrismo. Entonces ahí es muy importante la selección de personal. ¿Quiénes se ponen a cargo de las cosas? ¿Quiénes son los patriotas que se ponen a cargo de la tarea de sacar al país adelante? Y eso tiene que ser patriota, no puede ser chantas. Ese es un tema que a mí me parece muy importante y una de las lecciones que nos deja todo esto.